Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Te agradecemos por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a discernir la enseñanza, tanto a mí como a los hermanos que se van a conectar, que podamos entender los propósitos tuyos y lo que nos quieres enseñar para el crecimiento nuestro en tu palabra y en tu obra. Bendícenos y bendice a cada uno de mis hermanos y a aquellos que van a poder ver esta enseñanza en Facebook, porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como les decía, hermanos, esta enseñanza vamos a tratar de estudiar los 10 requisitos o pasos para poder descubrir el don. Durante varios miércoles estuvimos estudiando sobre los diferentes dones, dones del Padre, dones del Hijo, que están en los dones del Padre, que están ahí en Romanos 12, ¿verdad? Los dones del Hijo, que están en Efesios 4, 11 en adelante. Y los dones del Espíritu Santo, que están en 1 Corintios 12, del 7 al 11 o al 12. Y ahora vamos a ir finalizando con el tema de los pasos o requisitos para que podamos descubrir el don. Y el miércoles pasado comencé a mencionar y estudié un poquito de los 2 primeros pasos, que era haber nacido de nuevo y haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Y antes de continuar con los otros pasos, quisiera hacer un recordatorio del primero y el segundo paso. Un cristiano, para ser llamado cristiano, necesita haber nacido de nuevo. ¿Qué significa eso? El nuevo nacimiento tiene que ver con nuestro espíritu. Nace de nuevo nuestro espíritu. El espíritu nace muerto. Los bebés sí tienen un espíritu. Cuando nace muerto quiere decir en la conexión con Dios, ¿verdad? Me refiero a eso, muerte espiritual. Pero cuando la persona se reconcilia con Cristo, todo esto, obra del Espíritu Santo, tiene un nuevo nacimiento. Dice la palabra en Hechos capítulo 2, versículo 38. Fue el llamado que le hizo Pedro a la gente que estaba reunida ya en el Pentecostés, que fue cuando comenzó la iglesia de Jesucristo. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y aquí, hermanos, hay una palabra clave de la cual yo me quiero detener, y es la palabra arrepentimiento. Fíjense que así comienza ese versículo. Arrepentíos. Es lo primero que Pedro llama a los judíos de ese tiempo, ¿verdad? Esta es una palabra que significa cambio de dirección. Significa metamorfosis. Significa metanoia. Hay insectos que sufren metamorfosis. Primero son gusanos, orugas, y van teniendo diferentes estadios hasta que llegan a adulto. Pues por eso se usa esta palabra cuando se habla del nuevo nacimiento o del arrepentimiento. Y se usa mucho, la palabra metanoia. El término metanoia tiene una relación con el arrepentimiento. En la Biblia, la palabra arrepentirse significa cambio de mente. Ahí en la Biblia también estudiamos, la Biblia nos dice que el verdadero arrepentimiento debe tener como resultado un cambio de conducta. Y este cambio
La palabra metanoia, cuando se estudia la palabra, no solo está hablando de un cambio interior de la manera de ser, sino un giro completo de nuestra vida, un cambio de dirección. Cuando aceptamos la ayuda de Dios, pero también ponemos de nuestra parte. Entonces está la conducta donde Dios hace un cambio porque cedemos nuestra voluntad a Dios, pero también decidimos de ahí en adelante un camino diferente. Ya no queremos vivir lo que vivimos antes, sino que ahora hay un cambio de pensamiento, hay un cambio de mentalidad, de conducta, de ideas, de acciones, y todo eso trae un beneficio en nuestra vida. Un cambio de dirección implica que si vamos hacia adelante y nos damos cuenta de que llevamos una ruta equivocada, hacemos un turn off, ¿verdad? Una U, y regresamos y buscamos una nueva vida. Dice la palabra en Hechos 3:19, hablando siempre de este proceso de la metanoia. Dice, esta es una traducción en lenguaje actual, la que yo les voy a leer. Dice, por eso dejen de pecar y vuelvan a obedecer a Dios. Así dice, Él olvidará todo lo malo que ustedes han hecho y les dará nuevas fuerzas. Hay la parte nuestra y la parte de Dios. Yo tomo la decisión de dejar de pecar. Obviamente, Dios me va a ayudar. Hay obras que no es en nuestras fuerzas, hermano. Alguien me decía, yo no me quiero bautizar porque el bautismo implica que yo haga un cambio. Yo sí, una parte tuya, pero la más importante es la obra del Espíritu Santo. Cuando Dios viene y lo dejamos que obre en nuestras vidas, a través de la obra del Espíritu Santo vamos a lograr muchas cosas. Esto es importante. Cambiar de mentalidad. Entonces, el cambio de mentalidad nos hace cambiar nuestra actitud, ¿verdad? A veces estamos renuentes a hacer algo, no queremos obedecer porque hay una naturaleza en el ser humano que nos impide hacer cambios espirituales. Pero cambio de actitud implica cambio de acciones. Si una persona llega a Cristo y se le dice que debe congregarse, esa persona debe entender que el congregarse le va a dar un beneficio. Y cuando comienza y obedece, empieza a ver los frutos de la congregación. Porque empieza a aprender, empieza a darse cuenta que no es en sus fuerzas, sino que es en el poder del Espíritu Santo. Dice la palabra, allí en Hechos 26:20. Por eso, primero anuncié el mensaje a la gente de Damasco, luego a la de Jerusalén y a la de toda la región de Judea. También hablé con los que no eran judíos y les dije que debían pedirle perdón a Dios y obedecerle y hacer lo bueno para demostrar que en verdad se habían arrepentido. Ese es el punto del arrepentimiento, ¿verdad? No, decía mi amigo pastor, decía, no solo de boca, sino de corazón. Amén, hermanos. Entonces esto es importante. Entonces, metanoia en griego significa cambio total de rumbo. Hay muchas personas que se arrepienten, pero nunca cambian de verdad. Y quiero darles el ejemplo del rey Saúl. El pobre rey Saúl le costó aprender esto que estamos enseñando. Se arrepentía y pedía perdón a menudo, pero nunca el arrepentimiento era genuino, era verdadero. En realidad, no confesaba su pecado ni renunciaba a él, a la raíz de maldad que se ocultaba tras su fachada de pesar. Hay gente que nos puede decir
perdón o disculpe, pero solo lo está haciendo como una manera de disfrazar aquella situación o de dar a entender que a lo mejor sí tiene una buena intención, pero no es una actitud completamente correcta. Esta semana que pasó, alguien no nos gustó lo que nos hizo a la pastora y a nosotros. Y todo el tiempo estuvimos esperando que pidiera disculpas, pero nunca lo hizo, ¿verdad? Entonces tuvimos nosotros que aceptar, pedir nosotros disculpas. ¿Me entienden la diferencia, hermanos? Alguien te va a hacer mal a ti, pero tú, como dice la palabra, te tienes que poner a cuenta con esa persona. Y muchas veces tú tienes que perdonar, no guardar esa raíz que puede convertirse en una amargura. Y eso es parte del arrepentimiento, porque tenemos que arrepentirnos con Dios, arrepentirnos de haber ofendido a otros, pero también que haya un arrepentimiento de nuestra manera de ser y de perdonarnos muchas veces a nosotros mismos, porque todo eso tiene que ver con la metamorfosis. Amén. Si tienes un verdadero arrepentimiento, tiene que haber un cambio en el corazón. Y eso significa un viraje completo en dirección contraria, como ya lo enseñé. Si todavía no has nacido de nuevo en el mundo espiritual, no vas a poder recibir los dones espirituales. Tenemos que confesar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, arrepintiéndonos, ¿no? Que fue el primer paso que Pedro recomendó ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 38. Y luego nos arrepentimos, el Espíritu Santo viene y nos sella como propiedad y comienza un proceso en nuestras vidas. Ese proceso tiene que ver con la santificación que es para toda la vida, ¿verdad? Y entonces el Señor va a ir depositando los dones en nuestras vidas. Voy a terminar ahí en el paso número 1 de nacer de nuevo. Voy a pasar al paso número 2, recibir el bautismo del Espíritu Santo. Me he comprometido que pronto vamos a estar ministrando sobre el bautismo. Ahora solo voy a dar algunos puntos de recordatorio de lo que enseñé en la clase pasada. Dice Lucas 3:16. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su zapato, de su calzado, dice esta versión. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Quiero enseñarte que una de las doctrinas cardinales de las Escrituras es el bautismo en el Espíritu Santo. Este bautismo es para todos aquellos que profesan la fe en Cristo, que hayan nacido de nuevo y hayan recibido la presencia del Espíritu Santo y ya ahora hayan obedecido bautizándose en agua. Porque el nuevo nacimiento va ligado al bautismo en agua. Ya les dije que el último domingo de este mes de agosto vamos a tener bautismos. Ahí todos aquellos que no hayan dado ese paso de fe y obediencia tienen que darlo. Muy bien. Uno de los propósitos, hermanos, de Cristo cuando vino a la tierra fue bautizar a sus seguidores con el Espíritu Santo. Ahí en Mateo 3:11. Volveré a repetir el versículo anterior, pero dicho por otro apóstol. Dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, ese es el bautismo
en el Espíritu Santo del que estamos hablando, cuyas evidencias es hablar en otras lenguas. Y va a haber la oportunidad de que hablemos de ese tema más en detalle. Voy a pasar al tercer paso o tercer requisito para descubrir el don. Este sería el tercero y tiene que ver con el conocimiento de los dones y con la observancia de algunos modelos. Es necesario entonces que yo les haya dado antes las enseñanzas sobre los diferentes dones. Por eso es que les estuve enseñando esa parte. Y allí en 1 Corintios 12, versículos del 4 al 11, está en detalle, hermanos, todos los dones del Espíritu Santo. Ahí se habla de palabra de ciencia, palabra de sabiduría, se habla de fe, se habla de dones de sanidades, se habla de milagros, se habla de profecía, se habla de discernimiento de espíritus, se habla de diversos géneros de lenguas, y se habla de interpretación de lenguas. Por cuestiones de tiempo no lo voy a leer porque ya varias veces ustedes han escuchado esa porción bíblica. Sin embargo, yo sé que la hermana Vero la va a estar escribiendo. Pero por el otro lado, también recomiendo, ¿verdad? Además de leer los versículos de los dones, observar, hermanos, aquellos hombres y mujeres que ya tienen tiempo usando dones eficazmente. ¿Verdad? Hay mucha gente que a lo mejor tú conoces. Por ejemplo, puede usted hablar con alguien que tenga el don de maestro, el don de enseñanza, ¿verdad? Pregúntele a él cómo supo acerca de ese don o cómo lo comenzó a usar, cómo le ha dado seguimiento. Puede ser también el don de profecía, el don de sanidad, ¿verdad? Hay que observar a otros cómo desarrollan su don, ¿verdad? Pues uno va a aprender de otros, fijándose, viendo cómo ellos descubrieron que tenían esos dones, observando a los más experimentados, a los maduros. Y eso obviamente es un paso para poder descubrir nosotros también los dones que Dios nos ha dado. El cuarto paso o el cuarto requisito sería anhele un don espiritual. Dice la palabra en 1 Corintios 12, 31. Procurad los dones mejores. Mas yo, dice, os muestro un camino aún más excelente, dice 1 Corintios. O sea, procurad es un sinónimo de desear, de querer, de anhelar. Si desea un don, ayune y ore por ese don. En la Biblia nos anima a buscar los mejores dones espirituales. Quiero decirte que todos tenemos dones, por lo menos un don. Pero hoy, cuando estamos leyendo este versículo, nos instruye a considerar las posibilidades de tener otros dones adicionales a los que ya tenemos. El quinto paso es: pidamos que nos impongan las manos nuestros líderes ungidos. O sea, sus pastores, que les impongan manos y usted y ellos oren por usted y usted también ore para que Dios le revele su don espiritual. Y hágase algunas preguntas. Aquí traigo yo escritas algunas. La primera, ¿cuál es su interés espiritual? ¿Por qué quiere ese don? ¿Por qué quiere desarrollar determinado don? ¿Con qué grupo de personas le gusta más compartir o se siente más atraído? ¿Le gusta más estar con los profetas? Un ejemplo, ¿no? Más con los maestros, más con los que enseñan, los que sirven. ¿Qué áreas de necesidad le gustaría, en qué áreas de necesidad le gustaría servir? ¿Quiere servir para los pobres, para los enfermos? ¿Quiere servir para los niños? Hay diferentes áreas. ¿Qué trabajo desearía usted hacer para el Señor?
Ya hemos dicho que todos tenemos un plan, o Dios tiene un plan y un propósito para nosotros. Hay que descubrirlo. Ahora, algunos se pudieran estar preguntando, ¿qué es eso de la imposición de las manos? Quiero decirte que es una doctrina. Hay un discipulado que yo enseño, que pronto lo voy a comenzar, ahí enseñamos más en detalle la doctrina de la imposición de las manos. Pero les voy a dar algunos elementos de la imposición. La imposición de las manos es un acto en el cual una o varias personas ponen sus manos sobre otras con un propósito espiritual. Las manos ungidas son el medio con el que se transmite bendición divina de una persona a otra. Es una forma sencilla, La forma más sencilla es imponer manos para bendecir a otros. Pero en el sentido más profundo es una impartición de un don o de una unción para ser maestro, para tener el don de sanidad, para ser profeta o para ser, qué sé yo, un líder de mayor rango que usted. Un día le puede imponer las manos y transferir, ¿verdad? Impartir ese don. Es importante decirte, hermano, que esa práctica permite ministrar bendición a otros. Por ella, por la imposición de manos, se reconoce o se delega autoridad a otra persona. A través de la imposición de manos se dedica a una persona públicamente para una obra especial. Entonces, hay varias aplicaciones en el Nuevo Testamento. Podemos imponer manos para alguien que quiere recibir el don de sanidad, por ejemplo. Y es alguien que tiene el don, puede ministrarlo, puede impartirle ese don. Hay personas que tienen el don de sanidad que imponen las manos sobre los enfermos para que ellos sean sanados. ¿Ven? Y muchas personas sienten hasta electricidad, hermano. Sienten calor. Hay varias manifestaciones físicas por la imposición de las manos. La imposición de las manos para impartir el Espíritu Santo. Un día de esto voy a estar orando por eso. Estoy pidiéndole dirección al Señor. Amén. Dice la palabra en Hechos capítulo 8, versos 14 al 20. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Eso es una evidencia de que eso es así. También dije que para la imposición, para recibir dones espirituales, amén. Dice 1 Timoteo 4:14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Es Pablo hablándole a Timoteo, que se recuerde que él ya lo ungieron, ya le impusieron manos y él recibió dones espirituales. También la imposición de manos sirve para ordenar oficios y ministerios. Y allí en el capítulo 6, versos 1 al 3 del libro de los Hechos dice lo siguiente, lo voy a leer. Buscad, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración
y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Y se oró por ellos y les fueron impuestos el Espíritu Santo y los dones. Amén. Gloria al Señor. Ahora, para lograr eso, pues hay algunos elementos que deben de acompañar a la imposición de manos, ¿verdad? Y uno de ellos es la oración, hermano. Dice ahí Hechos 13:3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. También el ayuno, hermano. ¿Ah? También la dirección del Señor. Uno muchas veces no dice algo esperando la dirección del Señor para hacer algo, ¿verdad? Y está también la profecía, o sea, son elementos que nos deben de acompañar. Dice la palabra en Hechos 13:2 y 3. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hay algunas directrices bíblicas con relación a la imposición de manos. Primero, hay que hacerlo sin prisa y con discernimiento. No podemos andar imponiendo manos así nomás. Dice la palabra en 1 Timoteo 5:22, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Segundo, solo el que está sometido a una autoridad en el cuerpo de Cristo tiene derecho a imponer las manos. Y óigame esto para todos. De lo contrario, está ministrando bajo el principio de Satanás, el principio de rebelión. Si yo le delego a usted en la iglesia, usted puede imponer manos. De otra manera, tiene que preguntarme primero. Dice Hechos 8:14 al 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Todos los apóstoles enviaron y delegaron a Pedro y a Juan. Fueron delegados, fueron autorizados. Otra directriz es que no debemos permitir que cualquier persona imponga las manos, porque ¿saben qué, hermanos? Puede haber contaminación espiritual. Dice 1 Timoteo 5:22, ya lo leímos antes, pero esta es otra aplicación. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Quiero decirte que alguien puede estar afectado espiritualmente con un espíritu inmundo y te lo puede transferir a ti. Gloria al Señor. Vamos a hablar ya del punto F, del requisito número 6. Pida a un líder que analice su servicio cristiano pasado. Porque muchas veces usted a lo mejor estuvo en otra iglesia y sirvió en otra iglesia, ¿verdad? Dice 1 Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, dice 1 Timoteo 4:13. Segunda de Timoteo 1:5. Trayendo a la memoria, dice, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que de ti también. Los líderes existen y deben de
tener uno conocimiento de que son líderes. Y esos líderes pueden ayudarnos a nosotros a analizar también los dones. Entonces usted, en esto de buscar los pasos para poder descubrir el don, usted puede pedirle a un líder que analice el trabajo que usted ha desarrollado en el ministerio. Que le ayude a descubrir sus habilidades espirituales. Hágale preguntas. Por ejemplo, usted le puede preguntar, ¿en qué áreas del servicio cristiano ha observado que yo me desempeño bien, que estoy a gusto, que soy feliz? Basado en esta observación de mi efectividad, ¿qué dones espirituales cree usted que yo podría tener? ¿Ven? Porque otros pueden tener experiencia y decirle, no, pues yo he visto esto en usted y esto y esto. Amén. Vamos al séptimo paso o requisito. Si ya ha servido, analice su servicio cristiano pasado. Dice 2 de Timoteo 1:11, del cual fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Analice su ministerio pasado, lo que hizo antes. Estoy hablando aquí entonces de personas que ya tienen años en la iglesia o como cristianos. Dice que analicemos los ministerios que hemos desarrollado antes y que contestemos, dice, algunas preguntas. La primera, ¿en qué área de servicio usted ha ministrado en el pasado? Segundo, ¿en cuáles de esas áreas anteriores usted fue eficaz? ¿En cuáles se sintió pleno, satisfecho, realizado? Y la última, ¿en cuáles de las áreas anteriores su líder espiritual notaron que usted era efectivo, etcétera? Son preguntas que usted se puede hacer para ayudarse. Pasaríamos al paso 8. Complete la encuesta y analice los dones que puede tener. Les decía, hermanos, creo que ya lo dije, lo repito. Este miércoles que viene, yo quiero que en la enseñanza tengamos el manual. Allí en las páginas finales hay varias preguntas que yo los voy a guiar a contestarlas. Probablemente no vamos a resolver todas, pero usted, después de esta enseñanza de hoy, usted puede ir al cuestionario y empezar a revisar las preguntas. Y las que considere que son fáciles, usted le va a poner sí o no, falso y verdadero, no me recuerdo qué es lo que tiene el manual. Y usted la contesta, y las que tiene dudas las deja. Y quizás vamos a tener un tiempo aquí con todos en Messenger para estar preguntando o para yo estar aclarando, para ayudarles a contestar todas las preguntas. Porque en la primera parte son más de 100 preguntas. Si usted avanza por sí mismo, eso nos va a ayudar. Amén. Entonces, completemos la encuesta. Allí nos vamos a encontrar con que tenemos muchas cualidades que no hemos descubierto, hermanos. Se van a dar cuenta. El paso número 9. Identifique las necesidades espirituales y llene una necesidad. Nosotros como iglesia tenemos varias necesidades, hermanos. Usted lo sabe. Hay trabajo en todas las áreas. Hay trabajo con los niños, con los jóvenes, con los matrimonios, con las mujeres, con los hombres. Hay trabajo como mujeres, qué sé yo. Hay trabajo en la alabanza. Hay trabajo para enseñar. Quisiéramos abrir las casas, los semilleros de oración o las casas de oración, pero no lo hemos hecho porque estamos formando líderes para que después ellos, con los dones desarrollados, puedan ir y enseñar en las casas. El estudio en las casas nos va a ayudar mucho, va a haber más crecimiento,
personas que no quieren llegar a la iglesia todavía van a poder llegar a las casas a estudiar la palabra. Dice Tito 1:5, hablando de identificar las necesidades espirituales. Por esta causa, dice, te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, todo lo que hemos estado estudiando, amados hermanos, tenemos que aplicarlo para beneficio de la iglesia, ¿me entienden? Porque la iglesia no solo es nuestra, ni de algunos, ¿verdad? Somos todos. El cuerpo de Cristo lo constituimos. Bueno, mírese usted tiene manos, brazos, hombros, tiene muchos órganos, tiene un montón de partes que se conectan para poder usted caminar o desarrollarse, ¿verdad? Lo mismo es en la iglesia. Entonces, hay necesidades que nosotros debemos cubrir para que el cuerpo de Cristo desarrolle de la mejor manera. Y el último paso es evalúe su ministerio. Dice la palabra allí en 1 Corintios capítulo 3, versos del 6 al 8. Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Todos somos importantes, eso es lo que está tratando de decir Pablo. Todos somos iguales, Pero el único que realmente hay que glorificar es a Dios. Nosotros, hermanos, ¿saben lo que dice la palabra? Que cuando hacemos todo bien, Dios nos llama siervos inútiles. Entonces, yo me declaro siervo inútil. Aunque Dios todavía no me ha dicho que soy siervo inútil, a lo mejor hay muchas cosas que todavía tengo que hacer. Pero si usted y yo y otros hermanos nos unimos y trabajamos en armonía, con amor, con gozo, las cosas van a fluir solas. Y entonces el Espíritu Santo va a poder moverse de una manera mejor y sobrenatural. Entonces, ¿por qué habla el último punto de evaluar? Porque todos tenemos que tomar tiempo para darnos cuenta si hemos hecho bien o no en la iglesia. Y si en la evaluación sale bien, gloria a Dios. Pero si en la evaluación nos calificamos mal, porque a lo mejor estábamos en un ministerio que no era el que realmente teníamos el llamado, pues nos cambiamos, hermano. Hacemos una transfer, como dicen, ¿verdad? Y nos vamos, a lo mejor usted estaba en este ministerio donde no fluía, pero Dios lo lleva al que sí va a poder fluir. He ahí la importancia de hacer el cuestionario. Amén, hermanos. Y allí Dios va a fluir y te garantizo que te van a salir unos 3 o 4 dones que tú todavía no has descubierto. Comprendamos que todo esto es parte de un proceso que Dios tiene. Dios es el que da el crecimiento. Tanto lo que yo hago como lo que usted hace, como dice la palabra, pues es importante, pero lo más importante es Dios. Y cuando hacemos lo que Dios quiere que hagamos, vamos a ser llamados siervos inútiles, que es el nombramiento que Dios nos da. ¿Por qué eso del siervo inútil? Porque, hermanos, cuando usted le sirve a otro, usted no está buscando beneficio ni que lo reconozcan. Usted lo hace por amor, porque Dios le delegó algo. Y un día vamos a llegar allá al cielo, ¿verdad? Y Dios nos va a decir ahí cuando esté contándonos ahí todas las cosas que hemos hecho,
bien buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amén, hermanos. Vamos a ir finalizando este estudio de ahora. Me dio mucho gusto compartir esta palabra. Los animo a que busquen el manual, se preparen, empiecen a contestar las preguntas y nos vemos el próximo miércoles para ya finalizar este discipulado. Pronto voy a estar subiendo a YouTube una serie de enseñanzas que van a ser más cortas, van a ser por lo menos de 30 minutos, que va a ser la temática de la próxima enseñanza. Y vamos a cambiar un poco la mecánica. Usted va a poder oír antes esa enseñanza de que yo le enseñe y usted va a poder tomar un tiempo de meditar. Y la única forma que nos vamos a dar cuenta que usted la escuchó es el crecimiento espiritual que usted va a tener. Amén, hermanos. Dios me los bendiga. Damos gracias al Señor por este tiempo y ahorita le vamos a dar un tiempo a la pastora con ustedes. Bendiciones.